El Señor les bendiga a todos. Qué alegría poder estar conectados con ustedes hoy y poder compartir. Gracias al Pastor Luis. Pastor Luis, muchas gracias por brindarnos este espacio también para compartir la palabra del Señor. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema sencillo y hoy día quiero pedirle los que puedan, ¿cierto? Los que puedan estar con sus cámaras prendidas, los que puedan. Y también porque quiero hacer un ejercicio distinto, quiero hacer un ejercicio que tiene que ver con más Biblia. Ojalá puedan tener una Biblia abierta y si me hace con el dedito que me está escuchando bien, perfecto. Sí, súper. Entonces hoy día vamos a hacer un ejercicio bíblico, vamos a mirar las escrituras eh, para hablar de la generosidad. Me parece a mí que es oportuno abordar temas que hoy día eh, están muy presentes en muchas iglesias. Y digo muy presente en muchas iglesias porque una de las cosas que se está experimentando es el poco compromiso financiero que tienen las congregaciones o los hermanos con su iglesia local. Eh, y yo quisiera comenzar con un texto que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, eh, donde habla, ¿cierto?, de la despedida del apóstol Pablo, ¿cierto? Que es un discurso donde el apóstol Pablo se despide de los líderes y de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Tal vez es el único discurso del libro de los Hechos que es exclusivamente para los líderes, eh, porque de alguna manera evoca, ¿cierto?, hacia la madurez de la comunidad de fe. En este discurso de Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo tiene como un tono bastante de palabras de despedida, palabras finales, enfatizando un poco la fidelidad pastoral, la vigilancia espiritual, la integridad y la ética, y un aspecto muy importante que tiene que ver con la mayordomía responsable. Y en ese contexto de Hechos capítulo 20, Pablo en su discurso hacia los líderes, que es un discurso muy potente, hacia la pastoral, yo diría, hacia los líderes ancianos de Éfeso. En ese contexto, Pablo también habla de la generosidad y la generosidad no es un aspecto aislado, sino parte esencial del ethos, de la cultura del ministerio cristiano. Dios es un Dios generoso. Nadie ha dado más de lo que Dios da. Nadie nunca podrá dar más de lo que Dios da. Y si hay algo que es importante reconocer es que el ser humano no es, el ser humano por naturaleza no es generoso. Probablemente alguno de ustedes que me esté escuchando dice, no, yo soy generosa, yo puedo dar, a mí me gusta dar. Pero mire, un ejercicio sencillo es cuando tú tienes un bebé y su mamadera, ¿cierto? Como decimos en Chile, el biberón, ¿cierto? De un niño, de un bebé, se lo quitas y se lo das a otro. ¿Cómo reacciona? O de hecho, a un bebé tú le puedes poner su mamadera, ¿cierto? Y te dice, no, que no quiere, pero esa misma mamadera que tú no quieres, tú mirándolo a él, se lo das a otro niño o a otra persona, no, va a querer, va a reaccionar, porque está en la naturaleza del ser humano. Y uno dice, oh, y uno hace gracia y dice, oh, mira el niño, qué egoísta. No, está en su naturaleza. Amados hermanos, el hombre es un ser que está corrompido. El pecado dañó, ¿cierto? O el pecado, ¿cierto? Nos ha hecho ver cómo es nuestra naturaleza caída. Por eso que el hombre necesita de Jesucristo. Eh,
El apóstol Pablo reconoce implícitamente en esta sección, ¿cierto?, de Hechos 20, que la codicia es una tendencia humana natural, especialmente peligrosa en el liderazgo espiritual. La codicia es una condición, una actitud humana peligrosa en el mundo de la iglesia, especialmente en el liderazgo. El ser humano no regenerado, el ser humano que no ha tenido una experiencia de salvación, siempre tiende a lo mismo. Un ser humano corrompido, un ser humano no regenerado por la gracia de Dios, eh, tiende a acumular, se apropia y busca seguridad en sus bienes. Así que por medio de la gracia transformadora de Cristo, nosotros nos transformamos, ¿cierto? Y pasamos de ser receptores pasivos a mayordomos activos, a una transformación ética que está incluida la generosidad, ¿cierto? La generosidad no es una virtud natural. Aunque usted crea que usted me está escuchando y diga, no, yo soy generoso, quiero decirle que la generosidad no es una virtud natural, sino un fruto de madurez espiritual. La mayordomía cristiana incluye trabajo digno, autonomía responsable y generosidad compartida. Ahora, quisiera, antes de seguir, ir a una síntesis teológica respecto a la generosidad como don divino en un mundo egoísta. Quisiera recordar algunos principios fundamentales de la mayordomía. El primer principio fundamental de la mayordomía es que yo y usted, o usted y yo, no somos dueños de absolutamente nada. Nada es nuestro. El escritor bíblico, ¿se acuerdan cómo decía? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a retornar. Un principio fundante de la mayordomía es reconocer que nada es mío. De hecho, me encanta uno de los salmos, ¿cierto? Que más me sé de memoria, podría decir, el Salmo 24. Ustedes lo conocen bien. Del Señor, de Jehová, en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Un principio fundante de la mayordomía es que todo es de Dios. Nada es nuestro. Y eso es importante recordar a la hora de la generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad no es natural en el ser humano. El hombre que alcanza o la mujer que alcanza madurez espiritual entiende que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, todo lo que ha sido puesto en nuestras manos es un acto de gracia de Dios. Por ello, que la recomendación del Señor es, ¿cierto? Cuando los envía a predicar, lo que por gracia recibiste debe dar gracia, de gracia. Amados hermanos, nada de lo que tenemos, ni nuestros dones, ni nuestros talentos, ni nuestras habilidades, son una causa, ¿cierto?, de nuestros esfuerzos, son regalos inmerecidos dados de Dios. Ahora, cuando hablamos de la generosidad, no se trata solo de dar, no se trata de dar sin responsabilidad. No se trata, ¿cierto?, de donar algo, sino de vivir responsablemente, escuche bien, vivir responsablemente para poder dar. Eh, Pablo habla, ¿cierto?, a los hermanos, me parece que es de Filipos, cuando él les da gracias por su generosidad. eh, Pablo les bendice a los hermanos de Filipos por lo dadivoso que son, pero también él pide y ora y dice que el Señor los haga abundar en gracia y en ciencia y también en conocimiento.
Porque no se trata solo de dar. La generosidad no solo tiene que ver con dar bienes o dar dinero. ¿Me sigue? La generosidad tiene que ver, ¿cierto? No solo con dar recursos. Usted puede ser generoso con su tiempo, puede ser generoso, ¿cierto? Con su empatía. Puede ser generoso incluso con sus elogios. Am, Hay un pasaje maravilloso, ¿cierto? En Filipenses. Les pedí que tuvieran Biblia para que hoy día me acompañaran con la Biblia, para que no crean que el pastor Israel está mintiendo. Filipenses capítulo 4, ustedes lo saben de memoria, todos saben 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Pero antes de llegar a ese texto, Pablo es muy generoso en sus expresiones de amor. Filipenses capítulo 4 verso 1 dice, ¿se acuerdan? Así que amados míos, amados, gozo y corona mía. Es generoso en sus expresiones de amor con la iglesia de Filipos. Entonces, la generosidad no se trata solo de dar, sino de vivir una vida responsable delante del Señor y nuestro prójimo. Jesús redefine la verdadera bienaventuranza. Y cuando digo que Jesús redefine la verdadera bienaventuranza, el mundo caído busca recibir, pero encontramos en la palabra, ¿cierto? Que más bien aventurado es dar que recibir. Vaya conmigo, por favor, un ratito, acompáñeme si puede, si quiere, ahí donde usted está. Eh, Acompáñeme, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que es un clásico este texto y, y siempre lo citamos. Y Lucas lo pone en rojo, diría alguien, lo dijo el Señor. Aunque este pasaje no encontramos un paralelo de ello en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sin embargo, es una enseñanza que radica en la iglesia, que está presente en la primera comunidad de discípulos. Quiero recordarles que Hechos 20, del verso 32 al 38, es un discurso de despedida del apóstol Pablo. ¿Ah? Y en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando palabras finales a un grupo de líderes. Y una de las cosas que toca Pablo en este texto, ¿cierto? Tiene que ver con la generosidad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer del verso eh, 28, ah, un ratito solo para recordar algunos principios. Este es un texto, como les dije, que Pablo habla fuertemente, ¿cierto?, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32, ponga atención. Y ahora, coma, Pablo está en un discurso de despedidas. Pablo está hablando, ¿cierto?, de que fuimos llamados y puestos por el Señor como obispo para cuidar, por cierto, la iglesia que él compró con su propia sangre. Pero el verso 32 hay un giro. Dice, y observe conmigo este giro. Y ahora, coma, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Me sigue en la lectura, ¿cierto? ¿Va conmigo? Este es un pasaje muy interesante. Dice, ujú, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes. Ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este es un pasaje clásico. Y Jesús redefine aquí la bienaventuranza. Porque el mundo caído lo que busca siempre es recibir. Porque el ser humano caído tiene una vida centrada en sí mismo. Pero el que ha aprendido, el que ha sido regenerado por la obra del Espíritu, ¿cierto? Encuentra el gozo en dar. La generosidad es un don divino en un mundo egoísta. Más bienaventurado es dar que recibir. El ser humano caído no es naturalmente generoso. Como síntesis teológica, y quiero sembrar alguna cosita, si me pongo complicado, usted diga, Pastor Israel, explique, pero levante la manito y yo puedo explicar, ¿ya? Si me pongo complicado. Si me pongo muy técnico también, diga, Pastor, explique, yo puedo explicar. Pero como síntesis teológica, es decir, recordando nuestra dogmática, nuestro cuerpo doctrinal, lo que nosotros creemos, todo ser humano está corrompido. Todo ser humano ha caído. Cuando usted lee el texto del libro de Romanos, ¿cierto? El libro de Romanos, los primeros capítulos, el capítulo 1 del verso 1 al 17, 18, eso no, el 17 es una introducción. Pero del capítulo 1, verso 18 en adelante, hasta el capítulo 3, verso 21, usted va a ver que todo el ser humano está bajo la corrupción del pecado. No hay nadie bueno, no hay nadie que haga el bien. Todos se han alejado de Dios. Todo el mundo busca su propio bien. El ser humano caído no es generoso porque tiene una vida, ¿cierto?, centrada en sí misma. Mire, una persona que tiene la vida centrada en sí misma es egoísta, es dominado por el orgullo y la satisfacción de sus propios logros. Una vida centrada en sí misma es una persona arrogante, dependiente de sus propias capacidades, procura agradar al mundo y sus propios caminos, mira las circunstancias desde la perspectiva humana, es egoísta y ordinario, ordinario común me refiero. Sin embargo, alguien que ha sido regenerado por el Señor vive una vida centrada en Dios. Repita conmigo, dicen los predicadores famosos. Repita conmigo. El que depende de Dios siempre está mejor. Una vida centrada en Dios es una vida que expresa confianza, dependencia en el poder y la provisión de Dios. No, yo no voy a dar, no quiero dar porque me va a faltar, porque está confiando en sus propias capacidades, porque su vida está centrada en sí mismo. Una vida centrada en Dios, cierto, es humilde ante Dios, se niega a sí mismo, busca el reino de Dios primero y su justicia. Es una vida santa y piadosa. Para hablar de la generosidad, tenemos que hablar de alguien que es espiritualmente maduro y que es espiritualmente sano. Quiero decirle, y se lo digo como pastor y como investigador, ¿cierto?, de la iglesia y de su quehacer. Hoy día nos enfrentamos a una generación totalmente egocéntrica, hedonista, que busca su propio placer. Hoy tenemos una iglesia que no sabe dar. No voy a hablar del diezmo y la ofrenda, aunque tengo una tentación brutal de hacerlo. ¿Ah?
Y lo digo porque para mí no hay mayor bendición que entender que todo lo que tengo, todo lo que he recibido ha sido una manifestación de la gracia de Dios. La generosidad es un don divino. Cuando algún día el pastor Luis me invite, voy a enfocarme solamente en el diezmo. De hecho, tengo un escrito para los que quieran. Después de esta conversa, si lo quieren, se lo puedo enviar. Hice un análisis de todos los textos veterotestamentarios y Nuevo Testamento sobre el diezmo. Y todo su análisis y la explicación de por qué este principio divino funciona hasta el día de hoy. No es una cuestión que depende de una cultura, trasciende al etos de cualquier cultura. De hecho, voy a dejarlo ahí nomás, pero Dios siempre se ha reservado algo para sí. Desde el principio se reservó un árbol. A veces yo peleo con Dios, Dios debe reírse de mí de vez en cuando, ¿no? Digo, Señor, ¿por qué no sacaste el árbol y lo hubiéramos andado todo en el Edén, cierto libre? Que mejor hubiera sacado el árbol, te hubiera reservado un bosque, Señor, y no hubiéramos tenido tanto problema. Es que hay un principio divino. Aunque para mí los primeros 11 capítulos de Génesis son ilustrativos, pero hay principios divinos de Dios allí. Dios se reservó un día. ¿Por qué Dios se reserva algo? Porque Dios siempre se consagra algo para sí. Y en eso está este principio de honrar a Dios. Por eso que lo dice Proverbios capítulo 3. Por favor, léalo más tarde. Proverbios 3:9. Honra al Señor con todos tus primicias, con todos tus frutos. Esto tiene que ver con un principio de hoy día. Esta generación no entiende eso porque tienen una vida centrada en sí mismo. Ok, el ser humano no es naturalmente generoso. Es la gracia de Dios que irrumpe y transforma al ser humano, que lo vuelve generoso. En la conversación anterior que tuve hace unos días atrás, les dije que yo tenía un doctorado en saqueo. ¿Ah? Les voy a citar a Saqueo otra vez. ¿Ah? Jesús irrumpe en la casa de Saqueo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo reacciona Saqueo? Señor, yo doy mis bienes, la mitad a los pobres, yo puedo vivir con esto. Es que cuando la gracia de Dios irrumpe en la vida del ser humano que está caído, uno de los efectos es que deja de pensar en sí mismo y comienza a pensar, ¿cierto?, en Dios y su vida se centra en Dios. La generosidad cristiana no depende de la abundancia material. Para mí esto es importante. La generosidad cristiana no depende de la abundancia material, brota de una nueva identidad en Cristo. La generosidad cristiana brota de una nueva identidad, de quién soy en Cristo. ¿Quién es usted? No es una clase de discipulado, pero ¿quién es usted? ¿Cuál es tu posición en Cristo? Somos hijos de Dios entonces, si somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo. Si entienden lo que significa eso, todo lo que es de Cristo también es tuyo. Todo lo que le pertenece a Cristo también te pertenece a ti. Ojo que yo no soy teólogo de la prosperidad ni voy cerca por esas cosas, pero sí creo en la bendición de Dios y creo que Él da para que nosotros demos. De hecho, puede anotarlo por ahí. Dios te bendice por dos razones. Dios te bendice por dos razones. Para que inviertas más, para que trabajes más, pero también para que des más, para que seas generoso. Practicar la mayordomía cristiana es vivir el evangelio encarnado. Crecer en generosidad es señal de madurez. Aunque usted no lo crea, yo quiero decirles que hay muchos cristianos que no practican la generosidad. Ahora quiero darles una perlita más. La generosidad es una disciplina espiritual. Así como una disciplina espiritual tenemos la oración, así como una disciplina espiritual tenemos, ¿cierto?, la lectura de la escritura, así como una disciplina espiritual tenemos, ¿cierto?, ir al culto, la generosidad también es una disciplina espiritual. Y la generosidad
cumple el propósito de todas las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, cualquiera éstas sean, tienen tres sentidos. Una disciplina espiritual es para vivir la fe, para nutrir la fe y para expresar la fe. Las disciplinas espirituales no son para manipular a Dios, no son para quebrarle la mano a Dios. Me refiero a disciplinas espirituales, otra vez, a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra. Las disciplinas espirituales son para vivir la fe, nutrir la fe y expresar la fe. Asimismo, la generosidad como disciplina espiritual es para, otra vez, ¿cierto? Vivir la fe, nutrir la fe, expresar la fe. La generosidad no es una exigencia moral impuesta al creyente, sino un don divino que brota naturalmente de una vida transformada por la gracia de Dios. La generosidad es representada en la Escritura como el resultado de la gracia, la participación de la gracia y el ministerio de la gracia. Voy a repetir. La generosidad es presentada en las Sagradas Escrituras como resultado de la gracia, participación en la gracia y ministerio de la gracia. Sería interesante preguntarnos este día, ¿soy generoso? ¿Soy generoso con mi tiempo? ¿Soy generoso con mis sentimientos? ¿Soy generoso con mis palabras? ¿Soy generoso con mis bienes? ¿O tengo una vida solamente centrada en mí y en el egoísmo? Hechos 20:35. Jesús nos revela, nos muestra la bendición y lo poderoso de abrir mis manos, porque la bendición está en dar, no tan solo en recibir. Esta expresión que está en el consciente colectivo de la primera comunidad de discípulos, porque este texto como tal no lo vemos en los evangelios, sino, ni menos en los relatos, ¿cierto? Ni de Juan ni de los sinópticos. Sin embargo, estaba en la conciencia de la iglesia, por eso que es citado por Lucas en Hechos, en palabras de, ¿cierto? Del Señor, dice, citando a Pablo, diciendo que como el Señor Jesús nos dijo, ¿ah? Más bienaventurado es dar que recibir. Es que la bendición está en saber compartir de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Descubrir el gozo de dar es una de las satisfacciones más hermosas de la vida. Eh, Descubrir el gozo de compartir lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios ha puesto en tu mano, cuando lo compartes, se multiplica. Todo lo que Dios ha puesto en tu vida y lo compartes, se multiplica. Por ello que descubrimos el gozo de dar. Es una satisfacción de las más hermosas de la vida. Cuando hablamos de dar, no me refiero solo a dinero o a obsequios costosos, sino a tiempo, a talento, cariño, afecto. Hoy en un mundo que produce, mira, hoy el mundo produce 7 veces más alimentos de lo que se requiere para alimentar a todas las personas del mundo. Hoy día el mundo, ¿cierto? Produce 7 veces más de lo que se requiere para alimentar a todas las personas del mundo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué hay gente que está muriendo de hambre? De hecho, usted puede ver muchos reportajes sobre esto. Hay muchas empresas que prefieren botar los alimentos para no dar. Han habido grandes avances estos últimos años en pos del cuidado, ¿cierto? Y de una conciencia más ecológica. Están reutilizando, y algunas empresas están dando, pero son pequeños esfuerzos. Sin embargo, aunque el mundo produce 7 veces más de lo que se necesita para alimentar, sigue gente habiendo, ¿cierto? Con muchas necesidades y carencias. Mire,
Es increíble, pero hay otro dato que encontré que me llamó la atención, es que por cada ser humano hay 12 armas. Por cada habitante del mundo existen 12 armas. O sea, producimos más armas que alimento. Y gastamos dinero, ¿cierto? Y muchas personas no podrán llegar a sus hogares porque no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir. Hasta el día de hoy hay gente que está luchando, ¿cierto?, por tener una tierra que les pertenezca. Hay otros que hoy día duermen bajo un puente. Hay otros que hoy día no tienen una cama donde dormir. Sin embargo, en el mundo se producen 12 armas por cada ser humano. Hay algo que está mal. Hay algo que no está bien en la naturaleza del ser humano. Y es, amados hermanos, que el hombre necesita a Cristo para que la gracia de Dios se manifieste y podamos vivir en un mundo de generosidad. La generosidad es un don divino en un mundo egoísta. Generalmente le decimos a Dios, ¿cómo me bendecirás hoy? Generalmente le decimos a Dios, bendíceme. Y a veces le decimos, Señor, muéstrame dónde está mi bendición, cuando debiéramos proponernos nosotros transformarnos en una bendición y en una respuesta de Dios. En vez de decirle a Dios, cierto, Señor, bendíceme o cómo me vas a bendecir hoy, podríamos cambiar nuestra oración y decir, cierto, Dios, ¿cómo puedo ser de bendición para otros hoy? Creo que eh, no haría muy bien empezar a mirar con los ojos de Dios y a sentir con el corazón del Señor. La generosidad nace en el corazón. La generosidad es demasiado importante porque determina lo que recibimos. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme a Proverbios capítulo 28. Acompáñeme a Proverbios capítulo 28, por favor. Proverbios capítulo 28, verso 27. Proverbios capítulo 28, verso 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es palabra del Señor, por si acaso. La generosidad nace en el corazón. La generosidad determina lo que recibes. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad es demasiado importante, no solo porque nace en el corazón, sino porque determina lo que recibes. Segundo, la generosidad te lleva a un nivel superior. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme a Isaías, capítulo 32, verso 8. Ojalá pueda tener una Biblia cerca para que me acompañe, ¿cierto? Leyendo las Escrituras. Jeremías capítulo 32 verso 8 dice así, pero el generoso pensará generosidad y por sus generosidades será exaltado. La generosidad te lleva a vivir en un nivel superior, en un nivel distinto. El que es generoso, ¿cierto? Pensará en generosidades y por su generosidad será elevado, será exaltado, podrá vivir una vida de un nivel superior. La generosidad prospera, hermano. La generosidad te hace ser más. Mire, lea conmigo, por favor. Les prometo no leer toda la Biblia, por si acaso, para que no se asusten. Mire, Proverbios capítulo 11, verso 25. Proverbios capítulo 11 verso 25 dice,
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad es un don divino en un mundo egoísta. El desafío de esta plática hoy día es que dejes de tener o que dejemos de tener una vida centrada en nosotros y podamos tener una vida centrada en Dios. Cuando nuestra vida está centrada en Dios, aprendemos a depender de Él y sabemos que todo lo que tenemos en nuestra mano ha sido una manifestación de su amor. La generosidad es el verdadero sentido de la riqueza. Dios nos prospera y nos bendice para ser generosos. Acompáñenme, por favor. Primera de Timoteo. Acompáñenme allí. A Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Capítulo 6, verso 18. Voy a leer del verso 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Está leyendo conmigo? Es un texto precioso. Ojalá puedan leerla en una versión popular. Yo estoy leyendo la Reina Valera porque es la que me sé, pero les recomiendo que lean la nueva traducción viviente, lean por favor la PDT. El texto es muy, muy descriptivo. El sentido de la bendición, el sentido de la riqueza, sentido de la pobreza, de la prosperidad, es que seamos generosos. Manda a los ricos de este tiempo, de este siglo, que no se crean el cuento, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son efímeras, son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire el verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El verdadero sentido de la prosperidad es que usted sea generoso. La generosidad es el verdadero sentido de la riqueza. Amados hermanos, Dios te bendice, Dios te da para que produzcas más y para que des más. Ese es el sentido de las parábolas de los talentos. Déchale una vuelta. Hay una de las cosas que siempre digo, es que en la iglesia le hemos enseñado a la gente a pedir y a dar, pero no les hemos enseñado a generar. Dios te puso recursos, dones en tu vida, Dios te da habilidades. De hecho, hace muchos años leí un escritor que se llama Mike Murdock, que era muy devocional, pero poderoso. Ah, él tenía una idea de que Dios te da ideas productivas y esa cuestión me quedó de aquí. Dios da ideas productivas. Cuando tú analizas la escritura, a los que Él mandó a diseñar el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, todos los artistas, Él da gracia. Él da gracia. Dios hace que las cosas prosperen en las manos de los justos. Dios te quiere bendecir y Dios te ha bendecido, y Dios te va a enriquecer y Dios va a poner, pero para que practiques la generosidad, es el verdadero sentido de la riqueza. La generosidad, el dar, son deseos de Dios para sus hijos. El deseo de Dios es que usted y yo seamos generosos, aprendamos a dar. Mire, lea conmigo, de verdad. Prometo no leer toda la Biblia, pero hoy día, de ahí quiero que conversemos, que usted generemos un feedback. Tengo hartos textos rayados aquí, pero quiero solamente leer el 21, capítulo 21, verso 26. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no
detiene su mano. Ay, de aquel que anda todo el día codiciando, anhelando cosas o de otro, no sé. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Pero el justo da y no detiene su mano. Me viene la idea de contar un par de experiencias, pero no quiero ser autorreferente. Pero de verdad, yo puedo dar testimonio de que la generosidad es un deseo de Dios para sus hijos. Si tienes para dar, no digas que no tienes. No le digas ven después. Lea conmigo, por favor. Vaya ahí a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Dice así la escritura. Lucas, capítulo 3, versículo 1. Perdón, versículo 11. Y respondió y le dijo, y respondió y les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El deseo de Dios es que practiquemos la generosidad. Un texto final, prometo ya parar con los textos. Un texto final. Vaya conmigo a Deuteronomio, la segunda ley o la lectura de la segunda ley o la repetición de la ley, como dirían algunos. Deuteronomio capítulo 15. Dios está hablando de aquí del préstamo o de dar a los pobres, a los necesitados o a los que necesitan. Deuteronomio capítulo 15, verso 10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es un deseo de Dios que practiquemos la generosidad. La generosidad es un don divino en un mundo egoísta. Quiero volver a mi texto original de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 32 al 35 para cerrar esta noche. De ahí quiero tener un tiempo de verdad, de pregunta, porque no solamente quiero hablar yo. Hechos 20, Hechos 20, el verso 32 al 35 que leí, al 38 que leí hoy, esta noche, enseña que la generosidad es una evidencia de la gracia de Dios en acción. El pecado inclina al hombre a la codicia, a pensar en sí mismo. Sin embargo, la gracia de Dios edifica una nueva manera de vivir. No vivimos para nosotros mismos, no buscamos nuestro propio bien. Pablo insiste una y otra vez, que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. El creyente regenerado experimenta la generosidad. Aquel que ha sido transformado, su corazón cambia. Su vida ya no está centrada en sí mismo, sino en Dios y su reino. La generosidad no como una obligación externa, sino como un don divino y fruto de una vida rendida a Cristo. Crecemos en la mayordomía cuando reconocemos que todo es de Dios, que nada es nuestro, que solo somos administradores. Uno de los principios fundantes, cuando comencé a hablar esta noche, dije que la mayordomía, de la mayordomía, es que no soy dueño de nada, todo es de Dios.
Otro principio fundante de la mayordomía es que yo soy un administrador de los bienes de Dios. La palabra mayordomo, ¿cierto? O mayordomía viene de la palabra griega oikonomos. Oiko de hogar o viene de la palabra griega oikia, casa. Y economos, economía. Un mayordomo es un administrador de la casa. Y un principio fundante de la mayordomía es que usted es un administrador. Dios es dueño de todo. Crecemos entonces en la mayordomía cuando entendemos que Dios es dueño de todo, que yo solo soy un administrador. Entonces, cuando crecemos en mayordomía, comenzamos a practicar la generosidad porque hemos sido transformados por la gracia de Dios. Nada trajimos a este mundo, nada vamos a sacar de él. La bendición de Dios se revela cuando damos. Por eso que la Escritura lo dice, más bienaventurado es dar. La generosidad no es una cuestión, ¿cierto?, de obligación externa para que otros vean. Es una cuestión que nace del corazón. La generosidad es en un sentido de plenitud, es un sentir realmente divino. Sin embargo, nunca daremos más de lo que Dios nos ha dado. Comencemos a cultivar el sentir de dar, porque el ser humano por naturaleza es egoísta, pero el ser divino, aquel que ha sido transformado por Dios, el mismo ser divino de Dios es darse. Nace de Dios el dar. Mire, uno de mis pasajes de la teología fundamental que más me encanta tiene que ver con Filipenses capítulo 2. ¿Ah? Dice, ¿cierto? El apóstol Pablo está hablando en Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante. Haya pues en ustedes, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes este sentimiento, haya en ustedes esta actitud, haya en ustedes esta estructura mental, haya en ustedes esta idea que sea la misma de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, siendo de la misma naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Nosotros siempre los seres humanos luchamos egoístamente por nuestro estatus. Nos cuesta bajar, porque nos gusta el poder, porque nos gusta sentirnos superiores, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero dice el apóstol Pablo, hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. No se aferró a su naturaleza, sino que se dio, se entregó a sí mismo. Y la palabra en griego ahí es ekenosen, se auto invalidó o se autodió, se autoentregó. Nadie podrá ser más generoso de lo que Dios ha sido. Sin embargo, Él espera a Dios que nosotros no nos aferremos a nuestras posiciones, no nos aferremos a nuestros bienes, no nos aferremos a nuestra riqueza, no nos aferremos a lo que ganamos, sino que aprendamos a dar, a ser generosos, no solo con nuestros recursos, también con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestras expresiones. Comencemos a cultivar el sentir de Cristo, de entregarnos, de dar. Porque bien enseña la Escritura, el que siembra escasamente, escasamente recibe. Si aprendemos a cultivar este sentimiento, esta actitud, ¿cierto? Empezamos a practicar el sentir de dar, veremos que tendremos mucho para dar. Esta expresión la decía mi abuelito. Mi abuelito era un hombre de Dios, ignorante, probablemente con muy poca escolaridad, pero él tenía un dicho que me marcó para siempre. El generoso siempre tiene. Al egoísta siempre le falta. El generoso siempre tiene. El egoísta siempre le falta. Pastor Israel, ¿cómo puedo practicar la generosidad? Siga el modelo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando encontró a los necesitados? A los que necesitaban pan les dio pan.
A los que necesitaban un oído empático se sentó a escucharlos. Hubo un hombre, ¿se acuerdan? Que fue de noche a hablar con Jesús. Y le dice, sabemos que tú vienes de Dios, nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero Jesús le dio tiempo. ¿Se acuerdan de la samaritana? Jesús le ofreció agua que no va a faltar. Jesús se encontró con una mujer viuda y que lloraba, cierto, la muerte de su hijo. Finalmente, la mayor expresión de generosidad sigue gritándonos desde la cruz. Un Dios que se sabe dar y un Dios que se da. Y un Dios que nos invita a practicar la generosidad. La generosidad es un don divino en un mundo egoísta. Y para ello tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender en Dios, a nuestra vida estar enfocada en Dios, a buscar primeramente el reino y sí, ah, tenemos que aprender a tener el sentimiento de Jesús, de dar. Porque cuando damos, cuando abrimos nuestra mano, el Señor también abre las manos para nosotros. Quiero tomar este tiempo para preguntas, dudas, eh, eh, para no seguir alargando más el tiempo, pero quiero dejar este espacio. Si alguno tiene alguna observación, pregunta, si quiere cómo podemos practicar la generosidad eh, en la iglesia local, cómo podemos practicar la generosidad en nuestra vida diaria. No se trata solo de darle moneda a la gente que está en la calle. La generosidad es mucho más que eso. Aprendamos a dar con gracia, con sabiduría, en donde podamos honrar el nombre del Señor. Gracias por la atención. Quiero tener un tiempo con los que quieran de preguntas y respuestas eh, esta noche. Adelante, David. Perdón, Luis. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver entre la relación entre saber administrar, en el caso de los recursos, el dinero o cualquier cosa, saber administrar y el ser generoso? ¿Cómo combinan ambas cosas? Si, por ejemplo, si no sé administrar y soy generoso, si sé administrar y no soy generoso. Eh, Porque yo puedo ser muy generoso, pero he visto gente generosa que quiebra porque se le va la mano. Sí, bueno, comencé diciendo que la generosidad tiene que ver con una madurez espiritual y una salud emocional y espiritual siempre va a estar en el sentido común. Soy cristiano evangélico protestante, porque lo más cercano a la espiritualidad equilibrada y sana es sentido común. Nunca puedo dar más de lo que yo tengo o de lo que yo gano. Entonces, por ejemplo, nadie se pone a construir, enseña Jesús, una torre sin sentarse primero y calcular. Todo, cuando tú eres un buen administrador, tú sabes cómo planificas tus gastos. Y dentro de tu planificación, ¿cierto? O tu presupuesto, tiene que haber una rúbrica sobre generosidad. Tiene que haber un espacio sobre para dar. Pastor Israel, ¿usted practica la generosidad? Sí. Ofrendo también. De hecho, por eso existe en la escritura las ofrendas, las diezmos y las primicias, para enseñar sobre la generosidad. Porque generalmente nosotros nos cuesta, y es porque no hemos aprendido, porque no hemos aprendido a organizarnos bien. Una buena espiritualidad y saludable, practicando, ¿cierto?, la disciplina de la generosidad, tiene que ver, ¿cierto?, con saber administrar bien sus recursos. Planifique su generosidad. Tal rubro es para donativos. Una vez que están cubiertos mis costos, están cubiertos mis gastos y yo tengo excedente, ahí entra a funcionar lo que tú tienes. Gracias, Pastor Israel. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta acerca de la generosidad.
Bueno, entonces ¿Sí? vamos a ofrendar, vamos Vamos, a ofrendar. Ah, el pastor Marco. vamos a ofrendar. No, bueno, gracias a Israel por el tema, un tema muy bello. Estaba pensando en la pregunta también que había hecho Luis, y a lo que decía Israel, habla justamente de la ética de la corresponsabilidad, porque administración no anula la generosidad, sino que mutuamente se iluminan. Y a eso se le llamaba incluso algunos padres de la iglesia, esa unión entre prudencia, justicia y caridad. Y la ética de la corresponsabilidad después se llamó de manera mucho más técnica, hablando de que sin administración la generosidad se pierde, se agota, pero sin la generosidad la administración está vacía, no tiene sentido. O sea, ¿de qué sirve llenar mi granero cuando todo eso al final no se distribuye de manera para bendecir a otros? Entonces, van justamente de la mano. Y es una pregunta muy válida porque aquí, o en contextos donde hay personas que alcanzan cierto nivel, empiezan a tener conflictos con ese punto. Han tenido ganancias económicas y a veces sienten de que tienen el derecho natural de decir, bueno, a mí me costó. Por lo tanto, si me costó, ¿cómo voy a dar de manera tan generosa? Y terminan entregando una especie de cuota o algo tan mínimo que no refleja de alguna manera la bendición que han recibido. Por eso de que ahí hay que explorar en torno a esa pregunta la ética de la corresponsabilidad. Y en relación a lo que hablaba Israel, es un tema muy bello, la generosidad. Y es un tema incluso intelectualmente muy atractivo, porque los padres de la iglesia también abordaron ese tema sobre la dadivosidad, la generosidad. Hubo un padre de la iglesia que decía que el pobre es altar, es un altar de Dios, donde Dios quiere desbordar su generosidad. Entonces, ver al pobre como un altar. Y otro, Agustín de Hipona señalaba de que también la dadivosidad o la generosidad era no solamente lo monetario, lo que decía Israel, sino que también mi propia vida es un valor apreciable para el otro. Los dones que uno tiene, los talentos, las capacidades, las disposiciones, mi propio tiempo. Hay personas que nos han dado generosamente su tiempo. Una vez yo tenía una necesidad acá y no tenía cómo pagarle a una persona que me ayudara un trabajo bastante agotador que evidentemente yo solo no podía. Pero alguien vino y me dijo, ¿sabes, Marco? Quiero entregarte mi tiempo. Y su tiempo fue valioso, pude sacar adelante el trabajo, pudo ayudarme, trajo un tremendo beneficio para mi familia. Entonces, esos actos también son actos de dadivosidad. Y por eso es que me gustó mucho que Israel hablara más allá de lo monetario, hablando de que hay una riqueza interna que también uno lo da, lo entrega, siempre buscando el bien mayor, siempre buscando la bendición mayor. Y creo que ahí radica la belleza de la dadivosidad cuando uno da siempre buscando el beneficio, el bien, la bendición mayor de aquel que recibe tu acto generoso, que sea monetario, tu tiempo, tus talentos, tus capacidades. Hay gente muy talentosa en la iglesia, pero a veces, no es que no tengo tiempo, pero podría ayudarnos en temas de construcción, en temas médicos. De repente resulta que hay algún hermano que es profesional, que podría dar incluso su tiempo, entregar su tiempo para poder bendecir. Justamente hace años conocí un caso de un hermano que es cardiólogo y él decía, él daba testimonio, yo no lo conozco muy bien, pero él daba testimonio y hay personas que también daban testimonio de eso, de que él donaba eh, eh, una operación cada año. Él costeaba
todo el proceso financiero de una operación a corazón abierto, como una forma de darse al prójimo. Es carísimo las operaciones de un cardiólogo, pero él donaba 2 o 3 operaciones al año de su bolsillo. Y yo he escuchado también de otras personas que son oncólogos, que también son cristianos, que donan su servicio. Entonces eso también tiene que ver con la dadivosidad. Y ahí termino con esta última opinión, que también la iglesia es como una institución donde se concentra la fuerza de la dadivosidad, porque la iglesia existe para los demás. Entonces cuando uno es fiel con sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas voluntarias, cuando uno es fiel a eso, está contribuyendo para que la iglesia como una fuerza de dadivosidad pueda seguir existiendo para los demás. Entonces, así que el tema es bello y muy interesante. Gracias, Israel, siempre nos bendice y nos ayudas a pensar más allá de la caja, ¿no? Más allá de la caja. Gracias, Pastor Luis, por la pregunta. Gracias a Marco también por su excelente colaboración y opinión y aporte. Quiero contarles a modo de testimonio. De hecho, ahora un ratito más tengo que ir al terminar a dejar al Pastor Eduardo García. Hace unos días hablé por teléfono con él. Pastor Israel, ¿en qué está? No, estoy construyendo. Y me dice, Pastor Israel, yo le regalo 5 días para ir a trabajar con usted. Y de hecho ahora tengo que ir a dejarlo. Solo lo cuento como testimonio. Hoy día le dije, Eduardo, no nos sacamos una foto. Me dice, Pastor, está de más. Pero quiero decirle que la generosidad no solo tiene que ver con recursos ni dinero, tiene que ver también con talento, tiene que ver con trabajo. Y es una manera de mostrar el amor de Dios, es una manera moderna de lavar los pies de otros. De hecho, lo tenemos aquí en casa y estamos emocionados por la generosidad de un hombre de Dios que sabe usar sus manos y trabajar. Así que la generosidad es un don divino en un mundo egoísta. Así que practiquemos la generosidad.